Los miembros de esta religión creemos en el proceso de regresar a la presencia de Dios Padre y convertirnos como Él después de esta vida en el máximo grado de los cielos. Y Dios nos ha pedido que como expresión de nuestra fe, realicemos y guardemos ciertos convenios con Él, los cuales realizamos a través de las ordenanzas. La primera ordenanza que realizamos es el bautismo, la cual se realiza en una pila bautismal dentro de uno de los edificios o capillas de la iglesia. Muchas ordenanzas posteriores se realizan en los templos de los santos de los últimos días. Estas ordenanzas son tomadas muy en serio y creemos que todos los miembros deben prepararse de manera espiritual antes de realizar estas promesas con Dios, pues necesitan poder cumplir y mantener sus promesas. Por ello, hay ciertos estándares básicos que debes seguir para obtener tu recomendación para el templo, el cual te da ese acceso a las ordenanzas que se efectúan ahí. Hoy en día, las entrevistas para tener una recomendación para el templo consisten en 15 preguntas. Una de estas preguntas es la siguiente: ¿pagas tu diezmo íntegramente? Si no eres un pagador de diezmo íntegro, tu pedido para obtener una recomendación para el templo puede ser denegada. Esto ha hecho que muchas personas se pregunten: ¿acaso el requisito de pagar un diezmo para entrar a los templos significa que los mormones compran su entrada al cielo? Interesante pregunta, ¿no? Así que hoy hablaremos de ello. Cualquier persona que desee pertenecer a la iglesia a través del bautismo es entrevistada de antemano para asegurarse de que está espiritualmente preparada y sea consciente de qué está comprometiéndose a hacer. En esta entrevista tienes la oportunidad de compartir tu testimonio de Cristo y del Evangelio restaurado, y si estás de acuerdo en cumplir y vivir bajo los estándares de la iglesia. Por ejemplo, te comprometes a guardar el día de reposo, a obedecer la ley de castidad y también a guardar la ley del diezmo. Te darás cuenta de que cuando tengas tu entrevista para la recomendación al templo, muchas preguntas son las mismas que las preguntas de la entrevista bautismal. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que hagas más compromisos con Dios si no eres capaz de vivir los compromisos que ya hiciste con Dios en el bautismo. El diezmo no es algo que repentinamente se hace importante cuando deseas entrar al templo. Es algo a lo que te comprometiste en el bautismo. Así que vayamos al Nuevo Testamento para un mayor contexto. Después de la muerte de Cristo, su resurrección y ascenso a los cielos, leemos cómo los apóstoles dirigieron la iglesia de Jesucristo. En Hechos 2 dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjate que no es el 10% de las cosas en común, eran todas las cosas en común. Más adelante, en Hechos 4, leemos: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía que era suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo mismo sucede en el libro de Mormón después de que Cristo visita al pueblo ahí. Tenían en común todas las cosas, por tanto, no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. En nuestra fe, llamamos a esta práctica como la ley de consagración. Los primeros santos de los últimos días, bajo la dirección de José Smith, intentaron vivir esta ley, pero finalmente no tuvieron éxito. Después de los primeros fracasos, el Señor adaptó los requisitos de la ley de consagración a las capacidades de los santos y reveló la ley del diezmo como una práctica a seguir. Aunque el hecho de dar el diezmo no significa darlo todo al Señor, esto enseña los principios fundamentales sobre los cuales el carácter del pueblo de Sion vivía: autocontrol, generosidad, amor al ser humano, amor a Dios y el deseo de edificar el reino de Dios. Para nosotros los mortales no es una ley fácil de vivir. Solo pregúntale a Ananías y a Zafira de Hechos 5, quienes intentaron engañar a la comunidad de creyentes y pagar un menor precio. Como los discípulos de antaño, los santos de los últimos días creemos que vivir de acuerdo con la ley de consagración nos ayuda a ser más como el pueblo de Sion, personas desinteresadas que son uno en corazón y uno en mente y pensamiento, sin pobres entre ellos. En el templo, los santos de los últimos días realizan el convenio de vivir la ley de consagración. Y como se mencionaba previamente, ahora no vivimos dicha ley de la misma manera en que los primeros santos lo intentaron. Pero realizamos la promesa de que, si es requerido, estaremos dispuestos a sacrificar todo nuestro tiempo, talentos y recursos para la edificación del reino de Dios.
no solo el 10%, sino el 100%. Creemos que la consagración es una ley celestial, y creemos que para vivir en el reino celestial necesitamos ser capaces de vivir leyes celestiales. De hecho, no vemos el diezmo como una manera de merecer el cielo. Es en realidad una manera de aprender sobre el cielo. No es tanto lo que se espera de ti para entrar en el cielo, se trata de aprender el tipo de amor y desinterés que se espera de ti como parte de una comunidad celestial. Ese es el tipo de desinterés que encontramos en las comunidades obrando según las Escrituras después de haber tenido experiencias con Cristo. Si deseas ver el requisito del diezmo para la entrevista de la recomendación para el templo como un chantaje, eso ya está en ti. Pero si no estás dispuesto a vivir la ley del diezmo dando el 10%, ¿realmente sería apropiado para ti el ir al templo y prometerle a Dios que estarás dispuesto a vivir la ley de consagración del 100%? Pues probablemente yo creo que no. También quiero decir que el diezmo se da sobre los ingresos, pero hay personas que no tienen ingresos y por lo tanto no dan un diezmo. Aún así, los consideramos como diezmadores íntegros y sí, pueden entrar al templo. Ahora imagina que das todo el diezmo del mundo y si no guardas y cumples con tus promesas con Dios, el dar tu diezmo no te ayudará mucho. No puedes comprar tu entrada al cielo. Y lo repito, no puedes comprar tu entrada al cielo. En Mateo 22, Jesucristo nos da el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y luego en Juan 14 nos enseña una manera de cómo podemos mostrar nuestro amor por Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Me parece que aquí no se dice que el diezmo es una tarifa que debo pagar para tener mi entrada al cielo. Yo sé que es un mandamiento de Dios. Y honestamente no creo que la asombrosa gracia salvadora de Cristo me exima de hacer grandes sacrificios sobre mi tiempo y recursos, tal como lo hicieron los discípulos de antaño, quienes dejaron absolutamente todo por Cristo. Así que ya sabes, por pagar el diezmo no tenemos una membresía en el cielo. Requiere de mucho esfuerzo y dedicación. Si todavía tienes dudas o algo para complementar, te leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo episodio de Fe y Creencias y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como masfe.org. ¡Hasta luego!